Líneas de Nazca, el enigma de los geoglifos más grandes del mundo. ¿Quién tuvo la visión para crear estas enormes formas que solo pueden ser vistas desde el cielo? ¿Qué impulsó a una antigua civilización a tallar meticulosamente estas figuras geométricas y de animales que se extienden por kilómetros? ¿Son acaso rutas hacia lo divino? ¿Señales para los dioses? ¿Mensajes codificados enviados al universo? En la inmensidad desértica de la costa peruana, un antiguo enigma se alza en silencio, desafiando el paso inexorable del tiempo y la comprensión humana. Las enigmáticas líneas de Nazca, gigantescos geoglifos dibujados en la tierra seca, susurran antiguos secretos que despiertan la curiosidad de generaciones pasadas y presentes. Las teorías se entrelazan como las líneas que se cruzan en la llanura árida, desafiando cualquier intento de descifrar su verdadero significado. ¿Fueron los Nazca pioneros astrónomos? ¿Arquitectos de un mapa estelar grabado en la Tierra? ¿O estas figuras geométricas contienen claves para entender los ciclos de la naturaleza, los ritmos de la vida y la muerte? En un mundo donde la tecnología moderna se superpone con la sabiduría ancestral, las líneas de Nazca siguen siendo un enigma que desafía la lógica y susurra preguntas misteriosas al viento del desierto. ¿Cuánto más necesitaremos descifrar para entender realmente el misterio de estos geoglifos que se alzan como mudos testimonios de una civilización perdida en la inmensidad del tiempo? Hoy vamos a explorar los misterios más fascinantes de la arqueología, las líneas de Nazca. Estas son figuras enormes trazadas en el suelo del desierto peruano, que solo se pueden apreciar desde el cielo. ¿Quiénes las crearon? ¿Con qué propósito? ¿Cómo lo hicieron? Vamos a descubrirlo. Pero antes, no olvides suscribirte al canal y dar like a este video. Las líneas de Nazca son uno de los misterios arqueológicos más intrigantes del mundo. Son un conjunto de gigantescos geoglifos dibujados en el desierto de Nazca, en Perú, que cubren un área de aproximadamente 450 kilómetros cuadrados. Estas líneas fueron creadas por la cultura Nazca, una civilización preincaica que habitó la región entre los años 200 a.C. y 800 después de Cristo. Consisten en una serie de dibujos a gran escala que se extienden por el desierto en formas de líneas rectas, figuras geométricas y representaciones de animales y plantas. Algunas de estas figuras son tan grandes que solo pueden ser apreciadas en su totalidad desde el cielo. Las figuras más conocidas incluyen un colibrí, una araña, un mono y un cóndor, entre otras imágenes. El propósito exacto de estas líneas sigue siendo objeto de debate entre los arqueólogos y expertos. Algunas teorías sugieren que las líneas podrían haber tenido un significado astronómico, utilizado para registrar los eventos como solsticios y equinoccios. Otras teorías sugieren que podrían haber sido caminos ceremoniales o rutas utilizadas en rituales religiosos. También se ha sugerido la posibilidad de que fueran utilizadas como una especie de calendario agrícola. Lo más impresionante de las líneas de Nazca es la precisión y la complejidad con las que fueron trazadas, considerando los medios limitados que la cultura Nazca tenía a su disposición en esa época. Las líneas fueron creadas mediante la remoción de las piedras del desierto para exponer el suelo más claro debajo, creando así los contrastes visuales que hacen que las líneas sean visibles desde el aire. No te vayas, porque vamos a develar uno de los grandes misterios. ¿Cómo lograron los Nazca crear estas imponentes obras de arte en medio del desierto? Esta pregunta es uno de los grandes misterios que rodean a las líneas de Nazca y ha generado una multitud de teorías e hipótesis. ¿Cómo pudieron crear estas gigantescas figuras sin la capacidad de verlas desde arriba?
Los investigadores y arqueólogos han esbozado diversas teorías. Vamos a descubrirlas. Se cree que los Nazca podrían haber utilizado sistemas de marcado o cuerdas para trazar las líneas y figuras a una escala menor, utilizando así puntos de referencia en el suelo. Estos puntos de referencia podrían haber sido montículos de piedras o estructuras naturales del desierto que les permitieran mantener la proporción y la dirección mientras trabajaban en el suelo. Algunas teorías sugieren que los Nazca tenían un profundo conocimiento astronómico y podrían haber utilizado eventos como la posición de las estrellas o el sol para orientarse mientras trazaban las líneas. Se considera que algunos de los geoglifos están alineados con puntos de referencia astronómicos significativos. Los Nazca podrían haber utilizado su detallado conocimiento del terreno y la topografía del desierto para crear las líneas y las figuras con precisión. Esto podría ser gracias a las características naturales del terreno, como colinas, arroyos secos o cambios en la vegetación para guiar su trabajo. Otra posibilidad es que la creación de las líneas de Nazca estuviera relacionada con prácticas rituales y tradiciones culturales que no necesariamente requerían una vista aérea para ser apreciadas en su totalidad. Podrían haber sido concebidas como ofrendas a los dioses o como parte de ceremonias religiosas importantes para la comunidad Nazca. Aunque aún la forma exacta en que los Nazca lograron crear estas impresionantes obras de arte en el desierto continúa siendo un enigma, la combinación de conocimientos técnicos, habilidades prácticas y creencias culturales probablemente jugaron un papel importante en este proceso. Pero la verdadera naturaleza de su método de trabajo sigue siendo objeto de especulación y estudio. Pero, ¿para qué hicieron los Nazca estas líneas? Esta es la pregunta más difícil de responder, ya que no hay evidencias directas que nos indiquen su propósito. Sin embargo, a lo largo de los años, se han formulado diversas teorías, algunas más plausibles que otras. Veamos algunas de las más conocidas. La primera teoría fue propuesta por el arqueólogo peruano Toribio Mejía Gespe, quien descubrió las líneas en 1927. Él pensaba que se trataba de caminos sagrados que conectaban diferentes lugares de culto o ceremonia. Según esta idea, los Nazcas recorrían estas líneas como parte de sus rituales religiosos, siguiendo el orden del cosmos. La segunda teoría fue planteada por el antropólogo estadounidense Paul Cossocks. El investigador sobrevoló las líneas en 1939 y se dio cuenta de que algunas coincidían con la posición de las estrellas y los solsticios. Él sugirió que las líneas eran un gran calendario astronómico que los Nazcas utilizaban para predecir los ciclos agrícolas y las estaciones del año. La tercera teoría fue la más famosa, pero también la más polémica, formulada por el escritor suizo Erich von Däniken, quien en 1968 publicó el libro Recuerdos del futuro. En él afirmaba que las líneas de Nazca eran pistas de aterrizaje para naves extraterrestres. Von Däniken aseguraba que los seres de otro mundo visitaron la Tierra en la antigüedad y enseñaron a los Nazcas su avanzada tecnología. Según esta hipótesis, los Nazcas habrían hecho las figuras de animales para rendir homenaje a sus dioses venidos del espacio y para comunicarse con ellos. La cuarta teoría sobre las líneas de Nazca fue propuesta por Maria Riesch, una investigadora alemana que dedicó su vida al estudio y preservación de estas líneas. Riesch expandió la idea de Cossocks y sugirió que las líneas eran un sofisticado sistema de medición que los Nazcas utilizaban para calcular distancias, ángulos, áreas y volúmenes. De acuerdo con estas conspiraciones, los Nazcas habrían aplicado sus conocimientos en matemáticas y geometría para resolver problemas cotidianos,
como la distribución del agua o la planificación de los cultivos. Una quinta teoría fue presentada por Giuseppe Orefici, antropólogo italiano, que lideró las excavaciones en Cahuachi, el principal centro ceremonial de la cultura nazca. Orefici argumentó que las líneas eran una forma de expresión artística que reflejaba la visión del mundo y la identidad del pueblo nazca. Según esta teoría, los nazcas habrían creado las figuras para representar sus creencias, mitos, símbolos y rituales relacionados con la fertilidad, la vida y la muerte. Como puedes ver, existen múltiples teorías sobre el origen y el significado de las líneas de Nazca, aunque ninguna es definitiva ni concluyente. ¡Hey! Espera, si llegaste hasta aquí, recuerda darle me gusta, compartir este video con tus amigos y suscríbete al canal para conocer más sobre estos hallazgos. Continuemos. Las líneas de Nazca han resistido el paso del tiempo y las inclemencias del clima, gracias a las condiciones geográficas únicas de la región donde se encuentran. Situadas en una amplia llanura desértica en la costa sur de Perú, estas líneas fueron trazadas sobre suelos compuestos principalmente de grava y piedras. Están cubiertas por una fina capa de óxido de hierro, lo que les proporciona una notable resistencia a la erosión natural. Las líneas de Nazca nos cuentan una antigua historia de ingenio humano y la conexión con lo divino. A través de sus complejos diseños geométricos y zoomorfos, parecen hablar en un lenguaje codificado que desafía nuestra comprensión moderna. ¿Son simples marcas en el desierto o representaciones de una cosmología profunda? Estas líneas podrían ser un testimonio de la creatividad y la habilidad técnica de la antigua civilización nazca, un reflejo de su profundo entendimiento de los ciclos naturales y la relación entre el hombre y el cosmos. También podrían ser una expresión de devoción religiosa, marcadores de eventos astronómicos importantes o incluso manifestaciones de una búsqueda espiritual por comprender lo desconocido. Algunas de las líneas y figuras de las líneas de Nazca parecen tener un propósito utilitario o práctico, como caminos ceremoniales o marcadores de agua en un entorno árido. Muchas de las figuras más grandes y elaboradas, como los animales y las formas humanoides, podrían tener significados simbólicos más profundos, relacionados con la cosmología, la mitología o las creencias religiosas de los Nazca. Más allá de su propósito real, las líneas de Nazca son un testimonio del ingenio y la creatividad de esta cultura ancestral peruana. Sin embargo, el verdadero significado de las líneas de Nazca sigue siendo un enigma sin resolver, un misterio que despierta la imaginación y la curiosidad de aquellos que se aventuran a contemplar su grandeza desde lo alto. Siempre nos preguntaremos, ¿qué mensajes nos transmiten estas figuras antiguas grabadas en la tierra? ¿Qué misterios se esconden en su diseño, que a primera vista parece caótico, pero está meticulosamente calculado? ¿Estamos esperando el regreso de seres superiores que serán conducidos a nosotros a través de estas líneas? No lo sabremos. Mientras tanto, las líneas te invitarán a reflexionar y a imaginar, recordándonos que incluso en un mundo moderno lleno de certezas, aún hay espacio para la maravilla y el misterio. No olvides suscribirte, darle like, compartir el video y activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subimos un nuevo video. Nos vemos en la próxima. Y recuerda, somos Más Cultura, el espacio donde el conocimiento es poder.